Separata en frecuencia. Primer encuentro territorial para las artes plásticas y visuales. Centro Cultural Quinta Teresa, Cúcuta, 13 y 14 de octubre de 2023. En frecuencia con Mónica Romero. Cuéntanos un poquito de dónde vienes y cuál es tu relación hasta ahora con las artes plásticas y visuales, o con la cultura tal vez. Bueno, pues digamos que el recorrido inicia desde mi formación como artista de la Universidad Nacional y pues he hecho todo un recorrido apasionado e inquieto por otras maneras de educar, otras maneras de poder generar investigación y pensamiento también desde la escuela, con comunidades, pero también pensándonos las apuestas creativas y desde las artes en diálogo también pues con comunidades, con el sector educativo y pues también potenciando mucho la formación de artistas. Por eso, digamos que como que milito en tres escenarios, ¿no? Uno que es como profesora, soy profesora universitaria en este momento en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia. Por otro lado, como artista que trabaja en colectivas, en distintas colectivas donde el cuerpo es un lugar de encuentro y de potencia desde la creación. Y uno último, que por el que me llaman para estos encuentros, pues que tiene que ver con espacios de gestión y formación política desde las artes, ¿no? Y cómo las decisiones de política, de gestión y de acción también tienen que ver con las maneras en que los artistas vivimos del arte, ¿no? Y este lugar de trabajo de construcción de políticas es el que me anima también como un escenario importante del ejercicio profesional como artista. Vale, entonces cuéntanos un poquito de este primer encuentro. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué están aquí y dentro de qué se enmarca también? Bueno, estos encuentros que hemos llamado diálogos territoriales, pues se relacionan específicamente con la estructuración del Plan Nacional de Artes Visuales, del Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales, que está liderado desde el área de artes visuales de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. Digamos, allí con el equipo de asesores y de políticas me convocan un poco a poder pensar con un equipo de manera metodológica los encuentros con las regiones. Entonces, básicamente soy un poco como la facilitadora de los diálogos en territorio, donde ya hemos tenido 3 encuentros, uno en Popayán, uno en Leticia y otro acá en Cúcuta, y tendremos 2 encuentros virtuales con espacios de circulación y con espacios de formación para trabajar alrededor de la etapa consultiva. La etapa de la formación y la escritura en el Plan Nacional de Artes Plásticas y Visuales pasa por una etapa que hemos llamado Consultemos, y es poder reconocer desde la experiencia y los sentires de los actores vivos en el territorio ese ejercicio en términos de formación, de gestión, de producción, de creación desde las artes, y cómo esa experiencia en territorio local, que se puede llamar una experiencia micropolítica, tiene un relato y una voz particular, que lo hemos llamado este ejercicio de construcciones de un horizonte de sentido que sean polifónicas, donde se reconozcan las voces de los actores. Entonces entiendo que la idea también es como destacar la voz local de todas estas regiones, ¿no? Y territorios. Te comentaba que una de las líneas de nuestro podcast es buscar generar un diálogo intercultural. ¿Cómo crees tú desde la gestión que están realizando y estos encuentros territoriales se está generando o se puede generar este diálogo intercultural? Pues para que pueda existir esos diálogos interculturales, pues se está requiriendo una escucha atenta y profunda de lo que implican esas voces particulares, ¿no? Uno encuentra en estos espacios pues trayectorias de más de 20 o 30 años de ejercicio profesional y muchas veces empírico y muchas veces poco reconocido, pero también encuentra un ejercicio importante de jóvenes, ¿no? Y específicamente acá también en el encuentro que hemos hecho en Cúcuta, de jóvenes que también tienen unas experiencias en otros saberes, en otros oficios, en otras prácticas emergentes desde las artes visuales, y cómo poner en diálogo, por un lado, las perspectivas interculturales mediadas por el cambio de generación, por un lado, pero por otro lado también todo lo que implica un ejercicio de escucha, que ya mencioné, pero también de reconocer que independientemente de ese diálogo generacional, pues también hay puntos en común. Y esa mirada intercultural se configura también de los contextos sociales, políticos de nuestros queridos compañeros artistas que se encuentran en este espacio. Entonces, no solamente un diálogo entre etnias o minorías o grupos poblacionales, porque también los hay,
pero sí es un espacio de cómo si yo vengo de un contexto rural o del casco urbano, también es necesario ejercer esa escucha profunda de las culturas que se ponen en juego. Si yo trabajo un poco desde las escuelas y con los niños, hay una cultura escolar que es necesario también poner en tensión con las culturas universitarias de profes universitarios. Pero si yo me muevo mucho en las dinámicas de compra y venta de arte o de curaduría y de historia, como escuchaste acá muchos de los perfiles que había, pues cuál es ese sentido, sobre todo pensando que acá también en Cúcuta pues está esta dimensión de frontera, de proyectos binacionales que existieron en un momento, y entonces esos diálogos interculturales pues se ven enriquecidos también por esa perspectiva de habitar y transitar las fronteras, tanto geográficas como simbólicas, como afectivas, que estuvieron nada más conversándose permanentemente. Entonces son muchas capas alrededor de lo que implican esos diálogos interculturales, y pues ahí te compartí como algunos elementos que he podido ver, que hemos podido también escuchar. Excelente, mencionaste la parte generacional, ¿no? Mencionaste que aquí tenemos un contexto fronterizo, binacional, está el contexto educativo, académico. Mencionaste la parte étnica. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, tal vez en otros contextos, y cómo lo contrastas, y tanto el contraste como las similitudes que encuentras en general, relativo a Cúcuta o relativo a otras regiones de Colombia. Bueno, como te decía minutos atrás, pues estos encuentros han estado situados también en lugares que estatalmente han sentido la ausencia, o bueno, que han sentido la ausencia estatal, reconocidos por las mismas habitantes, los mismos habitantes del territorio, y un poco ese ejercicio, digamos, de frontera, de diálogo, de cosmovisión, de etnia, de diversidad, pues se ve de manera muy contrastada entre lo que sucede en Popayán, entre lo que sucede en Leticia y lo que sucede en Cúcuta. Por un lado, digamos que hay una presencia, digamos, étnica e indígena muy fuerte, tanto en el Cauca como en el Amazonas, y entonces, claro, reconocer otras maneras donde las cosmogonías, las sabidurías ancestrales, las apuestas de sanación de un territorio no son occidentalizadas, o bueno, tienen una mixtura occidental, con relación a lo que pasa acá, que digamos, si bien es cierto, hay unas comunidades étnicas, pero también hay, voy a decirlo así, unas transacciones culturales muy fuertes de frontera. Entonces ahí hay como una gran diferencia, por ejemplo, entre la noción del tiempo, de los procesos de creación, de las maneras en que las comunidades indígenas ven las cosmogonías y cómo eso entra en un diálogo de unas escrituras, de unas políticas públicas que han sido muy occidentalizadas, pero acá, por ejemplo, pues hay unas necesidades en torno a la precarización, a la economía, al habitar la frontera, al revisar maneras de migrar en torno a un país, y entonces esos son contrastes que, aunque son sitios de frontera específicamente, Cúcuta y Leticia, pues ahí hay unas diferencias muy marcadas, por mencionar algunas, ¿no? Y cómo habitar ese escenario que intente ser transfronterizo, como salía en los encuentros, pero que también reconozca la singularidad de cada uno de esos escenarios. Y similitudes que podrías encontrar en contextos étnicos indígenas con contextos más de ciudad, occidentalizados. ¿Alguna que podríamos resaltar como similitud? Digamos que hay una, podría llamarla similitud o cercanía, y es como esta necesidad de hacerse presentes en una estructuración de un plan nacional, porque han sido comunidades o grupos poblacionales que casi siempre han estado al margen de una estructuración de políticas. Entonces hay como un sentimiento común de hacerse presente, de generar estrategias de reconocimiento, de incorporar esos otros lenguajes o esas otras maneras, bien sea en el caso de las comunidades indígenas de la sabiduría ancestral, o bien sea desde las comunidades juveniles, digamos, que vivimos acá, donde hay un escenario en la calle, un escenario no convencional, un escenario de lo popular que pareciese que estuviera lejos de una construcción de políticas. Entonces, aunque son cosas diferentes, este lugar de estar en el borde, en el margen, y llamar o pedir o reclamar un lugar de debate político, me parece que es una similitud, digamos, por contraste, que puede ser muy sugerente. Espero haber sido medianamente clara. No, sí, definitivamente. Una cosa que yo podría ver en estos espacios es que siempre está esa identidad local, ¿no?
porque quiere, pues, y lógicamente quiere que se escuchen sus problemas, ¿no? Me imagino que tú vas recogiendo todas estas voces a lo largo de los distintos territorios, pero ¿cómo hacer para que no queden aisladas, para que de verdad haya ese diálogo intercultural? Digamos que el desafío pues, que tú habitaste ayer y hoy también es cómo esa voz individual, esa singularidad, ese problema particular, también tiene un eco, un vínculo y un reflejo colectivo, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la precarización de los artistas. Cada uno lo vive desde un lugar distinto, a veces porque tenemos espacios independientes, a veces porque tenemos contratos que no son suficientes para la supervivencia, esos son lugares distintos. Pero es un asunto que atraviesa los territorios. Entonces, cuando uno empieza a ver que, por ejemplo, el lugar de la precarización del artista cambia según el contexto, pero es un asunto que nos atraviesa, esa causa individual se vuelve colectiva. Y entonces, ¿cómo darle un ejercicio de fuerza colectiva a esa causa personal? Creo que es el ejercicio de tejer entre territorios para que no se quede simplemente en una anécdota o en alguien dijo esta frase y se quedó por fuera, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, cómo tejer también un poco desde el disenso, porque no vamos a llegar, realidades políticas de la cultura vividas desde hace 25 o 30 años no la vamos a resolver en un encuentro de 2 días, pero sí vamos a intentar dejar enunciado eso que puede llegar a ser una causa colectiva, ¿no? Pensando también en lo que sucedió acá, esas causas colectivas en torno a la descentralización de los presupuestos o cómo hacerle un acompañamiento y una veeduría a esos presupuestos cuando hay unos monopolios económicos, por ejemplo, pero qué sucede también con la agencia política de los actores vivos, emergentes y de trayectoria acá en el sector, ¿no? Creo que esas son como solo 2 pinceladas alrededor de cómo tejer con los territorios. Y lo último es que este ejercicio lo hacemos un equipo, ¿no? Entonces también nos acompañamos de una relatora, de alguien que está también documentando y registrando, de alguien que solo está a la escucha y posteriormente construimos unos documentos que se devuelven a las comunidades que participaron, para que eso que se dijo también se vuelva un documento, digamos, formativo en términos de construcción de política, pero que quede escrito para la estructuración pues, de ese plan nacional. Y ese ejercicio de devolución que está abierto para que todos los demás participen, pues también es un ejercicio de poder tejer, porque muy seguramente también algunas cosas se nos escapen, ¿no? Bueno, esta ya es la última pregunta, ya nos están esperando para almorzar y es un poquito como viendo, o sea, como que tratando de echar un poquito de leña ahí al fuego, sí. Sí. Digamos que hay un meme muy famoso que viene estos días que dice como que si Steve Jobs hubiese escuchado la voz de los clientes, el iPhone sería de esta manera y es un aparato completamente inservible, ¿no? Grandísimo, feo, con 1000 puertos, con todas las necesidades de los clientes. Está como diciendo que él al final siguió fue su voz, su inquietud y no sin escuchar, ¿no? En el libro del Éxodo, en algún momento cuando el pueblo se separa del mandato de Dios, sí, hay como una separación, entonces ahí es cuando sale el becerro de oro, sí, que se genera un becerro de oro al cual idolatrar, ¿no? Okay. Como que la voz del pueblo sale es un becerro de oro, más allá de lo que debería ser una alineación con algo superior. A lo que voy es que, desde tu opinión, desde tu perspectiva, ¿qué tan importante en realidad es escuchar a la comunidad? ¿Qué tan importante es en realidad escuchar lo que dice la gente de las bases a la hora de construir un plan de nación? No sé si saldrá un iPhone inservible, no sé si saldrá un becerro de oro, pero creo que el ejercicio de enunciar un problema en público, como pasó, invita a conectar sobre una necesidad colectiva. Y muchas veces los diseños de políticas no están centrados en las necesidades colectivas de las bases. Y por eso siempre se siente como el diseño de estas políticas asistencialistas donde la gente termina pidiéndole a alguien, a un becerro de oro, a un Steve Jobs, porque no es delegar un ejercicio en el otro, es que yo también hago parte
del ejercicio de la política, pero nos han dicho y nos han educado que es que la política las hacen otros y no los artistas que están en las bases. Yo me considero de la base de la formación, digamos, ¿no? Y por eso para mí es muy importante no solo que mis estudiantes, que son recién egresados de colegios o que están en doctorados, pues tengan también una conciencia política de esa formación. Y desde ahí, escuchar a las bases es fundamental para que el ejercicio de la política también tenga un sentido y una apropiación. Porque si no, va a seguir otra vez siendo estos documentos escritos que dicen muchos tecnicismos que la gente no comprende y no los hace propios, ¿no? Hay una persona que me parece muy poderosa que habla sobre si pueden hablar o no los subalternos. Y entonces dicen, sí, es necesario nombrar, pero que también alguien nos escuche. Entonces creo que ese ejercicio es muy necesario como un ejercicio de reconocerse como agente activo del cambio en lo micro, pero también en lo macro. Toma mucho tiempo, por eso hay que persistir más allá de un encuentro de 2 días, ¿no? Excelente. Bueno, por último, si nos puedes regalar un saludo al programa En Frecuencia. Bueno, a las queridas y queridos escuchas del programa En Frecuencia, muchas gracias por querer abrir estos espacios de conversación, que ojalá podamos también desde esto que se comparte acá tener algún tipo de intercambio y que pues será muy grato escucharles también de vuelta. Realización y producción Carlos Saladén Vargas y Javier Esguerra. Invitada Mónica Romero. En Frecuencia. Disponible en Spotify y Apple Podcasts. Música From Dawn to Dusk de Hitos bajo licencia Creative Commons.